Pues los niños estudian la palabra de Dios y nosotros también. Y estamos estudiando mensajes muy importantes para nuestras vidas como individuos, pero también como colectivo, como la comunidad que somos en el Señor, como el pueblo que somos en el Señor. Y hemos estado estudiando entonces el mensaje que el Señor le daba ahí en Apocalipsis 2 y 3, aunque aún no llegamos al 3. Hemos estado estudiando estos mensajes. Hoy llegamos al cuarto mensaje, a la cuarta iglesia, y está siendo, estoy seguro, de mucha bendición, porque estamos aprendiendo cosas que seguramente desconocíamos. Pero también está siendo de bendición porque el Señor nos está llamando a la reflexión. El Señor nos está llamando a poner nuestra mirada en Él, a centrarnos en Él, a olvidar lo que hay fuera en el mundo, la persecución, el poder del mundo, y a centrarnos en Él. Y ser un pueblo con una identidad totalmente cristocéntrica. Y entonces así llegamos a Apocalipsis 2, del 18 al 29. Y vamos a poner entonces este tiempo en las manos del Señor. Santo Padre, bendito eres por todo cuanto has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has regalado hoy la vida. No la merecemos y en cambio, Señor, gozamos de tanto diariamente, de tu provisión, Señor, en cuanto a nuestros amigos, familiares, seres queridos, en cuanto a un hogar, un empleo, un lugar de estudio. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos das, por todas esas puertas que tú has abierto, pero también por aquellas que has cerrado. Gracias, Señor, porque en todo esto tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Y vivimos, Señor, para ti. Y en medio de las diferentes necesidades que podamos tener, como en medio de las abundancias que podemos tener, tú te glorificas en nuestras vidas. Y por eso, Señor, te alabamos, porque tú eres bueno y porque tú eres amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pues Apocalipsis 2, versículo 18 en adelante. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto. Bien, antes de entrar al mensaje, habréis notado ya que el Señor se presenta de manera diferente a cada iglesia, según la necesidad que esta iglesia pueda tener. Todo eso, por cierto, ya se nos expresa en el capítulo 1 de Apocalipsis, que hemos estudiado hace prácticamente un mes. Y en esta ocasión, el Señor se presenta como el que tiene autoridad. Sus ojos son como llama de fuego. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, porque sus ojos lo ven todo. Y Él, que es juez, juzga entonces con rectitud, porque sus ojos lo ven todo, penetran hasta lo más profundo de nuestro ser, discierne los sentimientos, las intenciones de nuestra vida. Pero también se dice que sus pies son semejantes al bronce pulido. En otras palabras, su lugar, donde Él está, es un lugar estable. No puede ser movido, pero también a la misma vez, donde Él pisa, impone su reino. Son a la vez pies estables, su reino, su dominio es estable, su autoridad es inamovible, pero a la vez es temible. De manera que entonces tenemos que estar atentos a lo que Él nos dice. Pero también cabe notar que se presenta como el Hijo de Dios. En otras palabras,
Jesús está hablando de su identidad como el único Dios, como el que tiene el poder y la autoridad sobre todo, el que todo lo conoce, porque sus ojos todo lo ven, pero también el que está en todo lugar, en todo tiempo, en todo espacio. Y este es el que envía este mensaje a Tiatira. Y este es el que viene a juzgar a la iglesia de Tiatira. Versículo entonces 19. Yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu fe y tu paciencia. Sé que estas últimas obras son superiores a las primeras. Pues como es normal, la estructura de esta carta no es diferente a las otras. El Señor se presenta y entonces dice: yo conozco tus obras, y hace una radiografía de la iglesia. A algunas les dice una cosa, a otras otras, según la identidad y el caminar de cada iglesia. Y a esta le dice: conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu fe y tu paciencia. 5 características importantes a destacar en esta iglesia. Pensando y reflexionando en torno a esto, hermanos, estaba pensando en crecer. Porque estas 5 características son importantes en la iglesia de Tiatira. Y al fin y al cabo son las que describen el caminar de los miembros de esta iglesia. Pero me llama mucho la atención que el Señor dice: sé que tus últimas obras son superiores a las primeras. Qué importante es crecer. No existe un cristiano que no crezca. El Señor nos ha ordenado a crecer. Es importante entonces destacar en obras, pero que esto vaya en aumento. Destacar en amor, pero que vayamos creciendo en servicio, etcétera, etcétera. La iglesia de Tiatira no solo destacaba en esto, sino que también crecía en esto. Crecía en obras excelentes y dedicadas a Dios. Yo conozco tus obras. Tus obras son superiores a las primeras. Excelentes, en aumento, en crecimiento y constancia. No es lo mismo permanecer a crecer. Y la iglesia de Tiatira crecía en cuanto a sus obras. Segunda característica: amor. Un amor activo que funciona como motor de lo demás. Es un amor que nace de Dios, pero se practica con los hermanos. De manera que es un amor que entra en nosotros porque tenemos relación con el Dios que es todo amor. Y antes en la Santa Cena leíamos sobre el amor. Pero que no solo se queda en nosotros, se contagia, se comparte. El amor de Dios se evidencia. Y la iglesia de Tiatira era una iglesia que amaba. El servicio, tercera característica. Y el servicio es la expresión de un amor sincero. El ejercicio de un corazón sincero, tierno, comprensivo, disponible, atento. Si tú amas a alguien, tú le sirves. Ahora, si no amas a alguien, no le sirves. De manera que, ¿ves? Las obras de servicio que la iglesia llevaba a cabo nacían del amor cuya fuente es Dios. Campbell Morgan, un famoso predicador inglés, decía: hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta y no lo que necesita el prójimo no es servicio, es vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. El amor
y el servicio van a la par. Porque el servicio, al fin y al cabo, es la expresión del amor sincero. Es un amor que traspasa lo teórico, lo etéreo, el sentimentalismo, y es palpable. Y la iglesia de Tiatira tenía un amor evidente, palpable, práctico, real. Tercera característica, hemos dicho obras, amor, servicio. Solo con estas ya podríamos dedicarnos aquí a hablar mucho tiempo. Pero hay una cuarta. También el Señor dice: conozco tu fe. Una fe que crece. Recuerda, tus obras son mayores que las primeras. Una fe que va en crecimiento y se convierte en fidelidad a Dios. No podemos ser fieles a Dios si nuestra fe no está depositada en Él. Hemos estudiado ya respecto a qué es la fe y hemos definido, como bien lo dice la Biblia, que es una certeza y una convicción. Es algo cierto y algo que está firme en nuestro ser. Certeza y convicción. De manera que cuando te pregunten, ¿tú crees que Dios existe? Tú no dices, sí, yo creo que Dios existe. Tú dices, sí, no tengo duda, Dios existe, y no es algo de creencia. De manera que te preguntan, ¿tú crees que Dios es bueno? Tú dices, sí, yo he caminado con Dios y nunca ha sido malo conmigo. Lo contrario, ha sido bueno, no, buenísimo, no, es que no hay vocabulario que describa cómo el Señor ha sido conmigo. La fe crece y da fruto en fidelidad. Quinta característica, la paciencia. Y la paciencia no solo es un sentido de aguante o de constancia. No es solo algo que permanece, es algo que crece. Es la perseverancia alegre y de paz que encontramos en el Señor. Es algo activo. Sobre todo hablamos de esto cuando, pues como bien hemos hecho en la Cena del Señor, hemos dicho, el Señor viene pronto. Y tenemos paciencia. Tenemos fe que viene, pero también tenemos paciencia para que venga cuando Él quiera y tenga que venir. Pero esta paciencia no es sentarme con los brazos cruzados a esperar. No, es espero que el Señor venga, pero sigo trabajando en lo que Él me ha ordenado. Pues la iglesia de Tiatira tenía paciencia. ¿Sabía que el Señor vendría pronto? Sí. ¿Se quedaba de brazos cruzados? No. Obras, amor, servicio, fe, paciencia. 5 atributos, pero vaya 5 atributos. Ahora, si lo piensas detenidamente, y ojo a lo que voy a decir, realmente es fácil identificar a personas que trabajan entre nosotros, personas que aman entre nosotros, personas que nos sirven, o personas que tienen fe o tienen paciencia entre nosotros como iglesia. Lo realmente difícil es que todo esto sea una característica de toda la iglesia y no de unos pocos. En otras palabras, dejemos de pensar de manera individual y empecemos a pensar de manera comunitaria. Porque amar a mi prójimo es acompañarlo y animarlo a crecer en Cristo Jesús. Y estas características no eran de unos pocos, era de toda la iglesia. Y si nosotros como iglesia no estamos creciendo en obras, no somos una iglesia saludable. No estamos creciendo en amor, no somos una iglesia saludable. No estamos creciendo en servicio, no somos una iglesia saludable. No tenemos una fe como se demanda de nosotros, no somos una iglesia saludable.
Si no estamos creciendo en paciencia, no somos una iglesia saludable. Y tenemos entonces que trabajar juntos, codo con codo, para que estas sean características y atributos, no de unos pocos, de todos y cada uno de nosotros. Al fin y al cabo, toda esta lectura nos lleva a hacer un ejercicio, a preguntarnos si el Señor nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué pondría? Y en este caso que estamos en Tiatira, preguntarnos, ¿el Señor diría: yo conozco tus obras, tu amor, tu servicio, tu fe, tu paciencia? Sé que tus últimas obras son superiores a las primeras, porque el Señor también nos ve a nosotros y sus ojos es como si tuviese llamas, nos ha dicho el versículo 18. Hermanos, crezcamos en el Señor, pero crezcamos juntos. Crezcamos en el Señor, pero hagámoslo agarrados de la mano. Cuidémonos mutuamente. Ahora, así como Tiatira tiene 5 atributos a destacar y a los que debemos también nosotros procurar, también el Señor entonces, como ya es costumbre en el resto de los mensajes, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Versículo 20 al 23. Apocalipsis 2, 20 al 23. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa, que con sus enseñanzas engaña a mis siervos, incitándolos a cometer inmoralidad sexual y a comer de lo ofrecido a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir terriblemente. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondea la mente y los corazones. A cada uno de vosotros os recompensaré conforme a vuestras obras. Ahora, así como el Señor destaca lo bueno, ordena corregir lo malo, porque el Señor no quiere una iglesia medio limpia, medio santa, medio bien. No, el Señor nos ha ordenado a vivir en santidad, como una novia preparada con vestidos blancos, pura para el Señor. Más adelante es la manera en la que lo expresará en este mismo libro de Apocalipsis. Y el pecado de Tiatira era que tenía falsas enseñanzas que se habían extendido poquito a poco, porque los falsos maestros habían sido tolerados y se les había dado voz para que enseñaran mentiras. La cabeza de todo este movimiento falso de falsas enseñanzas era la falsa profetisa Jezabel. Bueno, realmente no es que ese era su nombre, o al menos el contexto no nos da a conocer que ese era su nombre. De ser judía, ningún judío le llamaría a su hija Jezabel, y ningún griego le pondría un nombre judío. De manera que realmente lo que el Señor está hablando es de la Jezabel del Antiguo Testamento, y todas las características de esa falsa profetisa Jezabel son las de este liderazgo de falsos maestros. Ahora, podemos llamarla Jezabel, no pasa nada, pero tenemos que estudiar a la Jezabel del Antiguo Testamento, que esta era una mujer malvada, que reinaba en Israel y que dedicó toda su vida a descarriar al pueblo del camino del Señor. De ella se nos dice, por ejemplo, en Primero de Reyes 16:31, que adoraba a Baal. En Primero de Reyes 18:4 dice que destruía
a los profetas del Señor. En 1 de Reyes 19:2 nos da a conocer que condenó a Elías a muerte, persiguiéndolo activamente y nombrándolo enemigo del reino. Elías, que era profeta de Dios, de los más destacados de todo el Antiguo Testamento. En 1 de Reyes 21:25 dice que incitaba a Acab, que era su marido, el rey de Israel, a pecar. En 2 de Reyes 9:22 se nos dice que practicaba la hechicería y ella hizo que Israel fornicara contra Dios en pos de otros dioses. De manera que en 2 de Reyes 9, del 30 al 37, se nos da a conocer cómo fue su muerte. Muerte que fue anunciada como juicio por el profeta del Señor. Y muerte que fue efectivamente juicio del Señor. Había venido del Señor. Se nos dice que ésta, tras haber sido arrojada de una torre, fue atropellada por unos caballos. Que su cuerpo sirvió como comida de los perros, quedando solo sus huesos y no pudiendo entonces ser sepultada porque no podía ni siquiera ser reconocida. Esto como juicio del Señor porque había llevado al pueblo a la idolatría, en pos de falsos dioses, de Baal, porque practicaba la hechicería. Y esta mujer era la líder durante ese tiempo de Israel. De manera que cuando se nos dice que ella llevó al pueblo en pos de otros dioses, de los Baales, es que literalmente la política religiosa del pueblo de Israel bajo el mandato de Jezabel era total y absolutamente en contra del Señor. Y ese mismo espíritu, ese mismo carácter es el que tenían estos falsos maestros en Tiatira. Pero ojo, es el mismo que tiene todo falso maestro que va en contra del Señor. No es que sea característica de unos pocos, no. Todo aquel que va en contra del Señor tiene el carácter de Jezabel. Como ya en el domingo anterior vimos otro falso profeta. Entonces el Señor está llamando al pueblo de Tiatira, a la iglesia de Tiatira, a tener mucho cuidado. Ahora, el fin de esta falsa maestra sería el mismo que la de Jezabel del Antiguo Testamento. Porque el Señor le dijo que caería en cama y de no arrepentirse le vendría un gran sufrimiento. Y el de sus hijos, de sus seguidores, pues sin lugar a duda era la muerte. Porque el Señor no permite la mentira entre su pueblo. Pero la labor de velar por la verdad es nuestra. Tenemos que estar atentos a la verdad. Debemos estar siempre revisando a quién le damos voz. Como pastor lo he dicho en otra ocasión y lo vuelvo a repetir y lo repetiré siempre. El día que en este púlpito o en los pasillos haya enseñanzas en contra de Cristo Jesús, en contra de su palabra, nuestra labor es corregirlo, aunque esa persona sea yo. Si amamos a la persona, corrijámosla para que vaya en pos de la verdad. Lo contrario no es amor. Jugar con el pecado, jugar con la mentira, no es amor. No es un favor que le hacemos a la persona. De manera que Dios mostraría su poder a su pueblo en Tiatira. Caería el juicio sobre esta falsa maestra. Versículos 24 y 25. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tenéis esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo que no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué debemos hacer, hermanos, cuando las falsas enseñanzas nos rodean?
¿Qué hacemos con esto? ¿Acaso Dios descartaría a los que no escuchaban el mensaje de mentira de los falsos maestros? ¿Qué ocurre con los que permanecen fieles y no participan en la idolatría y la carnalidad? Pues a estos Dios no les da otra carga, sino la de retener las obras, el amor, el servicio, la fe y la paciencia. De manera que tengo que preguntarte hoy, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Sigues firme en la fe? ¿Estás reteniendo aquello que Dios puso en ti? ¿Estás siendo luz en medio de las tinieblas? ¿O como comunidad, como colectivo que somos, estamos dando voz a la mentira? ¿Somos refugio para los falsos maestros? ¿Estamos siendo poco estrictos en la lectura y el estudio de la palabra de Dios? Estas preguntas, hermanos, son importantes. Yo conozco tus obras, yo conozco tu amor, yo conozco tu servicio, yo conozco tu fe, yo conozco tu paciencia, pero también sé que eres refugio de la falsedad. Es lo que el Señor le está diciendo a Tiatira. Si el Señor nos escribiera hoy una carta, ¿qué nos diría? Terminando ya entonces el mensaje, versículos 26 al 29. Al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, así como yo le he recibido de mi Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro y los despedazará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y como es costumbre entonces de estos mensajes, continúa con la misma estructura. Yo te conozco, pero tengo esto en contra de ti. El que tenga oídos para oír. El vencedor recibirá esto. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el Señor entonces en este caso nos da a conocer una realidad tremenda. Porque recordando la adoración constante que hay en el cielo y que podemos encontrar en todo el libro de Apocalipsis, que es un vistazo al futuro de lo que haremos, lo que recibiremos y también a lo que hemos sido llamados hoy, pues entonces nos encontramos con una realidad preciosa. Y es que Dios tiene un propósito para nosotros mucho mayor de lo que merecemos y va mucho más allá de lo que imaginamos. Y si vamos a Apocalipsis 5, versículos 9 al 11, nos da a conocer un cántico celestial. Y dice que cantaban este cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. No merecemos nada de lo que el Señor nos da. No merecemos habitar en sus moradas. No merecemos el poder estar en un futuro próximo ahí en ese coro celestial, viéndole cara a cara, mucho menos dirigirle la mirada, mucho menos dirigirle la palabra. Y en cambio podremos estar ahí, podremos alabarle, podremos verlo, le conoceremos tal cual es, y a pesar de nosotros, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él. El Evangelio, hermanos, no para de sorprender. Y al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y gobernará las naciones con cetro de hierro
y los despedazará como vaso de alfarero. Y es el Señor diciendo: y en mi reino tendrás un lugar. Y en mi reino no serás uno más. En otras palabras, es Dios diciendo: te quiero a mi lado, te quiero conmigo. Hermanos, eso no es el Evangelio sorprendente. Que nosotros los pecadores, y todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos, separados de la gloria de Dios, pero el amor de Dios es para todos. De manera que se entregó a sí mismo y tomó nuestro lugar, el justo por los injustos, porque la paga del pecado es muerte. Pero Él trajo un regalo que es la vida eterna. Y al morir en esa cruz que nos pertenecía a nosotros los pecadores, Él trae redención de nuestros pecados. Pero la cruz está vacía, porque la cruz, hermanos, no tiene poder sobre nuestro Dios. Y Él derrotó ahí en esa cruz a la muerte, y el enemigo, Satanás, está vencido. Y ya no hay condenación para los que son del Señor. Y así como murió, al tercer día resucitó. La cruz vacía, el sepulcro vacío, nuestro Señor reinando. Eso es el Evangelio. Y Dios te invita a morar con Él. Arrepiéntete. Ven a Él. No sigas más las mentiras. Ven al Dios de la verdad. Y nosotros como iglesia crezcamos. No es suficiente sobrevivir. Hay que crecer en el Señor. No existe un cristiano que está pausado en su vida espiritual. Tenemos que crecer. Gloria a Dios que también nos ha dado todo cuanto necesitamos para crecer. Su Santo Espíritu que mora en nosotros, por supuesto, que intercede por nosotros, que nos convence de pecado y nos llama a la santidad, y su palabra que nos enseña a vivir agradándole constantemente. Tenemos todo cuanto necesitamos. Y por supuesto, nos tenemos los unos a los otros. Que seamos una iglesia en la que todos crecemos en obras, en amor, en servicio, en fe y en paciencia. Santo Padre, bendito eres. Y nosotros también decimos: digno eres de abrir el sello, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para ti de toda lengua, linaje, pueblo y nación. Y Señor, nos has llamado para ser sacerdotes y reyes, y reinaremos, Señor, contigo. Padre, no lo merecemos, y por eso, Señor, nuestro agradecimiento es constante. Señor, ayúdanos a velar por la verdad. Tu palabra es verdad. Por lo tanto, ayúdanos a cimentar nuestra vida en estas palabras de vida y de verdad. Padre, a estar firmes en ti. Padre, a tener nuestra mirada fijada en ti. Así como tu palabra nos enseña que tú eres el único Dios que reina y que lo ve todo. Señor, te pido que veas esta iglesia y corrijas lo que hemos de corregir. Padre, que veas también aquello en lo que debemos permanecer, aquello en lo que debemos crecer. Porque no solo es corregir lo que no te agrada, sino también mantener lo que sí te agrada. Y ayúdanos, Señor, a también tener una mirada colectiva en la que nos cuidamos los unos a los otros y crecemos juntos, agarrados de la mano. Entendiendo que es verdad que la primera responsabilidad de nuestro crecimiento
personales de cada uno, pero también echando mano de las herramientas que nos has dado. Y ayúdanos a ver a tu iglesia como aquel lugar en el cual tú nos permites ser vulnerables para poder ser cuidados, en el que podemos venir y reconocer lo que ignoramos, para que a la luz de tu palabra crezcamos en sabiduría. Y gracias, Señor, porque nos tenemos los unos a los otros. Y yo en lo personal te agradezco por el crecimiento que me das al caminar con mis hermanos, por todo aquello que tú me enseñas diariamente mediante mis hermanos, Señor. Que podamos ser cada uno una herramienta para el crecimiento mutuo. En el precioso y soberano nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.